buenas tardes, buenas noches. Pues me toca a mí el honor y me da mucho gusto presentarles a los arquitectos Eduardo Pesquera González y Mercedes Díaz Menéndez. Él es un gran profesional, pero sobre todo quiero decirles que es un querido amigo con quien estoy unido por más de una complicidad. Eduardo Pesquera nació en Santander, España, en 1964, y yo he leído que desde niño aspiró a estudiar arquitectura por su interés en la técnica, su capacidad para organizar equipos y por su natural inclinación a imaginar espacios. Contar con un hermano mayor que estudió física lo sensibilizó respecto a las ciencias y a las disciplinas exactas. Tú lo pasas, yo lo paso. En 1982 se trasladó Eduardo a la capital española para matricularse en la Universidad Politécnica de Madrid. Esto lo hizo entre 82 y 89, iniciando su actividad proyectual de inmediato en diversos despachos. Fue la época en que compartió techo con su tío Mario Pesquera, viejo republicano, quien a la inversa de muchos otros de sus compatriotas decidió no exiliarse, sino permanecer en España, lo cual a Eduardo terminó por beneficiarlo, creo yo, pues con su tío completó su formación artística y conformó buena parte de su sensibilidad romántica. En 1994 ganó por concurso una beca de la Academia de España para trasladarse un año a Roma, Italia, donde dio inicio a su investigación doctoral, misma que culminó con la publicación de su libro Libera, Ridolfi y Terragni, que no es solo un estudio de estos arquitectos italianos. Su subtítulo lo dice todo, es un ensayo sobre lo intemporal en la arquitectura. Varios de sus primeros proyectos los llevó a cabo asociado con Jesús Ulargui y, se dijo, desde 2013 formó con su esposa, la querida arquitecta Mercedes Díaz, la firma Pesquera y Asociados. Un dato destaca, creo yo, de entre su abultada obra, y es el siguiente: gran parte de ella, y esto se dice fácil, pero gran parte de ella la han ganado por concurso. La siguiente, ahí. Creo que en primer lugar debe mencionarse, qué mejor hablar de presentarles a Eduardo y a Mercedes, sino haciendo una introducción de lo que ellos, con todo detalle, ahora nos van a mostrar. En primer lugar, creo que debe de mencionarse la rehabilitación de la Casa del Obispo en Málaga, donde debió conservar y darles un digno marco a las fachadas decoradas con ajaracas y pintura, ahí las están viendo, insertando una arquitectura moderna sin concesión alguna. A mí me parecen notables los dientes de sierra para iluminar la gran sala de exhibición que la están viendo a la izquierda. Siguiente. Otro de sus primeros trabajos fue la rehabilitación de un edificio de viviendas en Torrelodones, Madrid, donde el cubo de la escalera, que es la foto que están viendo, fue acabado con unas placas de mármol de expresivo corte, mismas que contrastan, fíjense ustedes, en las placas limpias, las hojas de las huellas y los peraltes, y cómo Mercedes y Eduardo precintan esa escalera, aíslan el espacio, y entonces yo digo que de manera pues muy expresiva, ¿no? Hacen este corte del acabado singularísimo. Siguiente, por favor, Carlos. El Museo de Pontevedra, Galicia,
Es una extensión del viejo edificio donde respetaron, adaptándose, la apretada disposición de los callejones de la ciudad histórica. Así generaron un esbelto edificio al centro y entre ambos volúmenes, el edificio viejo y el nuevo aloja la entrada, el vestíbulo, la sala de uniformes, los servicios, las escaleras y estos conectores volados, a la vez que, hombre, se conserva el arbolado o se crea, no sé, yo tengo aquí dudas, y lo más importante, a mí me parece, es que se genera, se crea espacio público. Siguiente. Yo conocí a Eduardo cuando acababa de hacer esta obra. La muralla de Logroño, en La Rioja. A mí me llamaba mucho la atención conocer a un arquitecto español, jovencísimo, que construía murallas. La muralla de Logroño fue una oportunidad, dada la programada visita del rey, para que las autoridades de la localidad decidieran construir en ella un espacio expositivo. Para continuar la muralla, que tiene una sección de 5 metros, completando un lienzo destruido, usaron la misma piedra del siglo XV. Esto implicó alojar dentro una sala de modo que rematara con un bastión cilíndrico donde insertaron un mecanismo poliédrico en forma de estrella irregular. La siguiente. Ahí lo están viendo, ¿sí? La anterior. Ese mecanismo está construido con madera y perfiles metálicos. Exteriormente, la siguiente, no, la anterior es, exteriormente el edificio es todo fachada e interiormente los lienzos, pisos, paredes, cubiertas, ustedes lo acaban de ver, son susceptibles de recibir proyecciones. Adicionalmente, estos elementos se continúan hacia el exterior, respetando el foso, también ya lo vieron, y creando nuevamente espacio público. Hay que ver los lienzos de la muralla nueva, cómo empalman con la histórica. Esa foto a mí me parece muy ilustrativa. Siguiente. El antiguo Seminario Mayor de la Universidad Pontificia de Comillas, en Cantabria, es un edificio de finales del siglo XIX, cargado de historia y levantado con cantera, envigados, mamposterías, artesonados, yeserías. Es un espacio abrumador, me quiero imaginar, yo nunca he estado ahí, y a pesar de ello sorprende la intervención contemporánea. Vean ustedes, no, el anterior. Vean ustedes, ¿sí? Sorprende, digo, la intervención contemporánea por contundente y respetuosa a la vez. Hay una nave entera a la que se les trajo los muros, paredes, entrepisos para sustituirlo con otro mecanismo de prefabricados y modulados, que es la foto que estabas viendo, esa. En esta obra y en la anterior es claro que Mercedes y Eduardo han estudiado a Carlos Carpa y han recorrido, en especial creo yo, el Museo Medieval de Castelvecchio en Verona. La siguiente. En el caso del Palacio de Justicia de La Rioja, se trató de una rehabilitación de un edificio de planta nueva. El edificio antiguo posee una armadura metálica fabril para cerrar una gran crujía, misma que se restauró y se le colocó un plafón de iluminación curva y escultórica que contradice la geometría de la cubierta, creando con ese simplísimo recurso un lugar que a mí me parece verdaderamente mágico. La siguiente. Bueno, déjala ahí. El mercado
el mercado antiguo de verduras y frutas de Legazpi a un costado del Manzanares, es un edificio interesante, una intervención interesante. No obstante, entiendo que sufrió muchos ajustes, ustedes los platicarán ahora. Y finalmente, la renovación de una vivienda en Recoletos a mí me interesa sobremanera, porque es una obra, me imagino que es como es de joyería, porque ahí es un edificio antiguo y rescataron una terraza maltrecha para transformarla en un jardín y pusieron en valor para revelarlas. Yo creo que nunca este dicho muy sobado ha sido tan exacto, la singularísima cubierta y apoyos de madera. La siguiente. Miren qué preciosidad, ¿sí? Bien, y empiezo a terminar. La siguiente. ¿Sí? Cuando conocí a Eduardo Pesquera, hacia 2010, él hablaba mucho del arquitecto Alejandro de la Sota, nacido en Pontevedra y maestro de la Politécnica de Madrid, que es donde también él estudió. Lo conocí en 10 y, como ustedes ven, en 12 ya estaba completamente integrado en la vida cultural mexicana. Ahí está platicando muy amistosamente, me enorgullece mucho haberlos presentado, con el queridísimo Carlos Mijares. Eduardo en esa época se apropiaba de uno de los dichos de ese gran gallego, Alejandro de la Sota, constructor del sorprendente gimnasio colgante del Colegio Maravillas, que es de 1960, y de la Sota decía que al desarrollar un proyecto y obra hay que lograr darle al cliente, fíjense bien, no gato por liebre, sino liebre por gato, ¿sí? Se trata, creo yo, de un trampantojo verbal que propone entregar siempre más de lo que se espera del arquitecto. Creo que es lo que intentan los espacios públicos y los lienzos para proyecciones inmersivas en las murallas de Logroño, el área intermedia del Museo de Pontevedra, la escalera del edificio de Torrelodones, el plafón del salón en La Rioja, o en fin, esa terraza de la vivienda de Recoletos. Y termino. En México, otro querido y legendario arquitecto, otro prestigitador, Antonio Pastrana y Ochoa, pensaba, y lo cito, que cualquier idiota es capaz de proyectar y construir una casa, una tienda, un edificio comercial, pero no cualquiera proyecta y construye espacios donde sea posible que suceda lo improbable. Ay, ¿sí? A mí me parece que Mercedes Díez y Eduardo Pesquera pertenecen a ese estirpe de magos transformadores de la arquitectura. Muchas gracias.